Hola, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, no importa el horario que me estés viendo, que me estés escuchando. Espero que estés muy bien y te estés cuidando. Hay un tema bastante recurrente que lleva haciendo un poco de ruido en las plataformas, que está deformando una cultura previa o subcultura previa en estas plataformas. Se está haciendo viral. Exactamente, hoy hablaremos de góticos, dark, emo, hardcoreeros y los e-girls y boys. Trataré de reducir lo más que pueda porque son 5 conceptos muy diferentes. Bendito Tlaloc. Buscando rápido en Google como cualquier otra persona con acceso a internet, colocamos en el buscador gótico y nos sale a primera instancia que el gótico es un arte. El arte gótico es la denominación historiográfica del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental. Desde mediados del siglo XII, el gótico se refiere al estilo característico de la Edad Media, de influencias de arquitecturas romanas en piedra y una fuerte temática religiosa. Y tal vez quieran saber por qué se le llamó gótico a este tipo de arte. La denominación resultó de la invención del artista e historiador italiano del Renacimiento Giorgio Vasari, que decidió bautizarlo con este nombre como consecuencia de su origen y creadores, los artistas godos, tal como se llamó el pueblo medieval y bárbaro que supo ocupar la ex Galia actual en Francia. Ya teniendo el conocimientos adecuados, aunque sea una embarradita de lo que es el arte gótico, es hora de saber de dónde viene la estética gótica y por qué surgió el gótico como una subcultura. Muchos de ustedes lo pueden buscar, lo han de saber, pero es un pequeño resumen de lo que es el gótico como subcultura, porque no está de más explicarles a los que aún no saben o tienen unas ideas vagas, erróneas sobre el tema. ¿Cómo es una persona gótica? Son personas superficiales y vanidosas que buscan destacar. Se interesan por todo lo que consideran oscuro. Lo que más suelen escuchar es música gótica, es decir, oscura, que se puede relacionar con la punk y metal gótica, subgénero del metal. Cabe aclarar que esto es una reverenda tontería y me dio mucha risa cuando la leí, porque eso simplemente es una opinión sobre cómo son en general o pueden ser las personas que gustan y se visten de este estilo. Se deben hacer las preguntas correctas y buscar en los sitios correctos también, eso es obvio. La subcultura gótica es un movimiento subcultural que surgió en el Reino Unido entre finales de los años 70 y mediados de los años 80, dentro de la escena del rock gótico, una derivación del post-punk con influencia de glam rock. El nombre subcultura gótica deriva directamente del género musical. Vamos a profundizar un poquito más. En Francia, a partir de 1800, una rebelión antisocial de operarios y estudiantes malvivían por el sistema establecido, maquillaron su rostro de blanco y se vistieron de negro como cadáveres en vida. En otras palabras, como ángeles negros, por el acorralamiento de aquella población que tanto los oprimía. 2 siglos más tarde, el gótico surge como cultura gótica o subcultura con el renombre corriente gótica. Esta es una de tantas leyendas urbanas que tratan de justificar o justifican el origen de la subcultura gótica. Después de que surge la subcultura gótica en el Reino Unido, se fue diversificando por múltiples países. La especie musical surge a partir de una transformación inspirada por clanes de música punk de la época. Los góticos se caracterizan por su estética siniestra, con ropa oscura, colores principales negro, escarlata y blanco. De ahí las posibilidades son infinitas y en general tonos oscuros, prevaleciendo el negro como tal. También atracción por la noche y el género de terror, sobre todo por sus preferencias musicales. El gótico después del post-punk. Después de la desaparición del post-punk, el gótico continuó evolucionando tanto musical como estéticamente. Esto ocasionó el surgimiento de varios estilos, variantes dentro del género gótico. Las diferentes escenas relacionadas contribuyeron a esta diversificación en terminología de subcultura y cultura gótica.
En la década de los 90 el término gótico y las fronteras de la subcultura gótica se volvieron más borrosas. Nuevas subculturas de jóvenes emergieron o se hicieron más populares, algunas relacionadas con el movimiento gótico por la sociedad y los medios. Esta relación se debió a principales similitudes en la apariencia de la estética de las tribus urbanas, y más porque los géneros musicales de las bandas asociados a diferentes grupos urbanos, a través de tiempos, el uso de vocablo y gótico se fue expandiendo aún más en el verbo popular. Las etiquetas no podían faltar, y esto dio inicio a un dialecto original que algunos góticos usan para etiquetar a distintos grupos o a sus integrantes en el movimiento gótico, principalmente en México, países sudamericanos e Italia. Malgoths o Neogoths en Estados Unidos, Mini Monster en Gran Bretaña y otros términos más positivos como Minigoths, pequeños góticos o baby bats, murciélagos bebés, son a veces usados por los góticos de mayor edad para describir a los nuevos descendientes de jóvenes góticos, los que tienen un potencial para desarrollarse dentro de la comunidad oscura. Ahora podemos hablar un poquito más de lo que son los dark o darketos o darks. Los darks, también llamados darkies o darketos, son algo parecido a los góticos, aunque su forma de vestir es un tanto más minimalista. No se permite ningún tipo de variación de colores en la vestimenta, solo el color negro. El único calzado que está en su vestidor es el infaltable par de botas de cuero acordonadas. Según ellos no les importa en nada la apariencia ni la forma de vestir, aunque para vestirse de la forma que les hace falta, gastan mucho más que para hacerlo de etiqueta. El auge dark en México se dio entre 1992 a 1994. Muchos jóvenes comenzaron a vestirse de negro y adquirir aspectos que van desde lo vampírico a lo andrógino. Tal vez el primer referente musical fue el grupo de The Cure, quienes tocaron rock gótico y más tarde profundizando en grupos como Bauhaus. En cuanto a la literatura, Bram Stoker, Anne Rice y Lovecraft, pues dicen poseer fuertes vínculos vampirescos y apocalípticos. Lo que sí es que limita mucho el ser dark a ser gótico, ya que el ser gótico es toda una ideología que va más allá de la música, en muchos casos sumando un poco de otro tipo de arte que no sea tal cual. Podemos agregar la pintura, escritura y infinidad. También podemos encontrar escritores dark o darketos, así como músicos. Cabe recalcar que muchos de estas subculturas pueden o no profesar cualquier religión, eso es inherente a la subcultura. También me gustaría decir que aunque sean góticos o darks en su tiempo, y me acuerdo, había muchos problemas entre estas dos subculturas. En anterioridad tenían muchos conflictos y muchos góticos veteranos decían que los darks siempre eran posers, ya que después de un año o dos dejaban de vestirse de negro y comenzaban a ampliar sus gustos musicales hasta el punto de dejar de escuchar la música de los primeros tiempos, por decirlo de alguna manera. Y tampoco se puede ignorar el hecho que estas batallas también gente de otros diversos movimientos participaban en estas, por decirlo de alguna manera, batallas campales. Hubo batallas bastante interesantes por ahí, y a mediados de los 2000, interesante por decirlo así, porque son parte de la cultura en general en México al menos, pero sobre todo hacia nueva subcultura que apareció y evolucionó con el paso de los años. Emos. Los orígenes del movimiento se encuentran en una corriente musical de los 80 llamada emotional hardcore o emocore, que es un subgénero del rock punk caracterizado por la intensidad emocional y por la estridencia musical. En su inicio no tenía un estilo de acuerdo particular, sino que el término se refería a la emotividad de la música que tocaban las primeras bandas, sin tomar en movimiento solamente designaba un tipo de música. El vocablo emo fue empleado por primera vez en 1985 por uno de los representantes de la banda musical Rites of Spring de Washington, D.C., al descubrir su estilo musical que expresaba sentimientos de soledad y añoranza por el pasado, tanto en su melodía como en su letra. Esta modalidad tuvo resonancia entre muchos jóvenes y su popularidad creció en otras ciudades de Estados Unidos, asimilándose a las popularidades de las diferentes zonas como el indie emo. Después de un tiempo, entre los adolescentes, el término emo
está vinculado a una estética de vestimenta y peinado que puede estar compuesta por el uso de pantalones entubados, camisetas de manga corta que a menudo llevan los hombres de bandas de rock, o camisetas de manga larga, debajo y pelo liso, a veces teñido de negro, morado, colores llamativos, con largos flequillos hacia un lado o a veces cubierto uno a ambos ojos, y en algunos casos utilizan un maquillaje oscuro alrededor de los ojos, también labial negro y pintura blanca para resaltar la palidez en la cara. Y fue una de las subculturas más odiadas a mediados de los 2000 en México, ya que muchos fueron agredidos por las culturas antes mencionadas. Pueden buscar y muchos de ustedes se acordarán, otros lo habrán vivido. Hardcore o los hardcoreeros son jóvenes que escuchan música hardcore, como obviamente podría ser un subgénero dentro del punk y del heavy metal, que visten una estética asociada a una tribu urbana extendida en algunos países de Latinoamérica. En otras regiones del mundo, como Europa o Estados Unidos, no están tan presentes, pero existen otras subculturas similares, como por ejemplo los punks. Que esto puede ofender a muchos punks, pero yo no lo digo, lo dice el internet. Fuentes en la caja de descripción. Se supone que el origen de la palabra hardcore viene del inglés y significa duro o fuerte. Se usa la palabra hardcore o hardcoreero o hardcoreta para referirse a una cultura urbana extendida en algunas grandes ciudades de países de Latinoamérica como Colombia o México, también en algunos países de Europa, mayormente España. Musicalmente podemos usar para designar a distintos subgéneros de varios estilos musicales, como por ejemplo el punk hardcore, el heavy hardcore, el techno hardcore, el rap hardcore. En todos esos casos, esos subgéneros se caracterizan por ser una versión más dura o intensa del género original. De entre todos estos subgéneros, los hardcoreeros se asocian normalmente al hardcore punk y también al heavy metal y al rock puro y duro. Pero según en la cronología, primero fue el hardcore y luego el emo. Surgió como un estilo del post-hardcore desde el movimiento punk hardcore en Washington DC, ya anteriormente mencionado. Con esto podemos entender que el hardcore se basa del metal principalmente y a su vez el emo se ha basado en el hardcore. Hay algunos emos que en la actualidad se dicen llamar hardcoreeros, ya que se ha estigmatizado la palabra emo como algo malo hasta el punto de ser gracioso y minimizar el origen de ellos, así como la palabra darks, que se ha usado para burlarse del movimiento subcultura dark, minimizar también su origen o estilo, o su validez. Podríamos decir que es una copiadera de entre todos, pero al mismo tiempo recrear y moldear a su propio estilo de lo que es una identificación propia y original del ser humano, tratando de esta manera ser diferente al resto, basándose en culturas o subculturas y estilos anteriores. Si el gótico viene del punk, el dark viene del gótico, el hardcore viene del metal y el emo viene del hardcore, ¿de dónde vendrán los e-girls y los e-boys? Algunos pueden decir que la subcultura de los e-girls o los e-boys tienen sus orígenes en la subcultura de la subcultura grunge. Es muy gracioso, la verdad, permítanme reírme. Que esto es a mediados de los 90 y el emo en México estuvo presente a mediados de los 2000. Heredó algunas características el e-girl, como el que pertenecen a sus habitaciones o están en contra de la estética propuesta por la sociedad. Esto, lo vuelvo a decir, es cosa que ves en internet y no siempre es así. Tal vez muchos de estos sean ninis, pero puedan haber ninis metaleros, góticos, dark, reggaes, escaseros. Esto no es algo exclusivo de los e-girls. Los e-girls y los e-boys son parte de una nueva subcultura que nació en la plataforma de videos cortos como TikTok. Seguramente ya han visto algunos también en Instagram. El término it-girl comenzó como un término despectivo, utilizado por los hombres para hablar de las mujeres a las que veían como simples buscadoras de atención masculina en internet, esto generalmente en los videojuegos.
La primera entrada para la It Girl en Urban Dictionary es en junio del 2009 y ofrece una imagen oscura en comparación a lo que es la It Girl. Primero surgieron las It Girl y luego los E-Boys. La estética, que se puede resumir como una mezcla entre géneros grunge, emo, anime, visual kei, tanto para los E-Girls y las E-Boys. De igual forma puede haber maquillaje en ambos, la vestimenta holgada, playeras negras y por debajo playeras blancas o rayadas con blanco y negro, accesorios góticos o darks, mezclando un poco de la fantasía de los videojuegos y el anime. Actualmente la gente tiende a decir que muchas son las nuevas góticas culonas porque tienden a escuchar no solo música trap, sino metal, también reggaetón, y de esta manera bailar en sus videos haciendo mezcla de algunos accesorios como ya los he mencionado, música, haciendo que este mismo género o subcultura se vuelva como el embutido de las subculturas en la actualidad. Podemos profundizar más, pero ya quedó bastante largo este video, así que la siguiente parte será en referencia al rock metal, new metal y trap. En conclusión, podemos ver que el ser humano se basa en algo preestablecido para crear algo nuevo que pueda ser bueno o malo. Todo depende de los ojos que lo vean. El ser humano está en constante evolución y al mismo tiempo se dirige sin escala a su perdición. Modas van, modas vienen. Cuando salga algo que sea rentable y venda millones, prevalecerá. O depende de las personas para que ese estilo, género o subcultura haga eco en la eternidad. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver y espero que me deleites con tu presencia en el siguiente video. Recuerda que estás en las crónicas de los malditos porque la vida misma es de terror. Y me despido. Soy Isa G y espero que te cuides. Así que saludos y bye.